afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor y nos encontramos con un nuevo video para reflexionar el Evangelio de este 30º domingo del tiempo ordinario, en el cual Jesús nos va a hablar acerca del fariseo y del publicano que oran en el templo, cada uno con una actitud diferente. Nos acompaña hoy en la lectura del Evangelio la maestra catequista de nuestra comunidad, Analía Carmona, a quien le damos las muchas gracias por sumarse al proyecto. Y bueno, y a ustedes les digo que se suscriban al canal, que nos regalen un dedito para arriba, un like, no cuesta nada ponerle me gusta y ayudarnos de esa forma a que todos podamos sembrar la semilla de la palabra en el corazón de los hombres. Y bueno, también los invito a que compartan el video con sus familiares y amigos y que también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Un Sembrador, cuyo link yo siempre dejo en la caja de comentarios abajo. Y por cierto, tampoco se olviden de tocar la campanita para enterarse cuando el sembrador va a subir un nuevo video. Vamos entonces a la presentación del video. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Del Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos entonces aquí dos personajes de la época de Jesús, 2 personajes que por el comportamiento ya vemos que son de una manera de ser distinta cada uno. Por un lado, vamos a comenzar con el fariseo. El fariseo dice que oraba de pie, de cara a Dios, agradeciéndole su persona, ser una persona de bien ante la sociedad. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo esencialmente religioso de la época de Jesús, que tenían una sana doctrina y que estaba muy en consonancia con las enseñanzas de Jesús en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la resurrección de los muertos, en cuanto al culto a Dios, etcétera, etcétera. Es decir, muchas cosas de los fariseos que Jesús las tiene como sana doctrina. Por eso dice, en otra parte en el Evangelio, dice, ustedes hagan lo que dicen los fariseos, pero no lo que ellos hacen.
porque bueno, empieza a decir a tan pesadas cargas que ellos no son capaces de llevar ni siquiera con un dedo, y comienza a criticar todo el modo de ser, todo el modo exterior del fariseo, ¿sí? El fariseo era un personaje que en su conciencia estaba muy creído, él que daba gloria a Dios cumpliendo con la ley, o sea, yo y Dios, no Dios y yo y Dios, yo primero, Dios después, pero los dos, el prójimo si piensa como yo, si somos iguales, sí, pero no, por eso la oración del fariseo, te doy gracias que no soy como los demás, que son ladrones, injustos y avaros, y como este publicano que tengo acá. Mientras que el publicano era otro personaje también de la época de Jesús. El publicano era un funcionario del Imperio Romano, era recaudador de impuestos. El publicano, o sea, el oficio del publicano era recaudar impuestos. Pero la recaudación de impuestos, a ver, el impuesto ¿qué era? No era la concepción del impuesto que tenemos hoy, o sea, un impuesto que vuelve al pueblo en servicios, bienes, etc. No era el concepto de recaudación para beneficiar al pueblo, no era ese concepto de impuesto. El concepto de impuesto era un concepto de impuesto de tirano, que iba al emperador, iba a los bolsillos del emperador, se enriquecía el emperador, y encima tenían la contra los publicanos, que robaban porque cobraban más de lo que las autoridades estipulaban, extorsionaban, o sea, eran serios delincuentes, estafadores. Y la otra contra que tenían también, que eran judíos, ¿sí? Eran judíos, o sea que eran los mismos, robaban a los mismos compatriotas para tributarle al invasor romano. De esa manera el publicano hallaba gracia, ¿sí? A los ojos del emperador, a los ojos de Roma, digamos, ¿no? Seguro que el emperador no los conocía a los publicanos, pero sí ellos gozaban de ese prestigio, y entonces esa es la actitud del publicano ante un gran patriota como es el fariseo, ¿sí? Entre comillas. Ante un gran patriota como es el fariseo, el publicano se avergüenza, entonces pide perdón de sus pecados, y dice Jesús que ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Ese no atreverse a levantar la vista significa justamente la vergüenza, el arrepentimiento, la humildad y el sentido de conversión. Aquí damos un paso más, no es solamente ir a decirle al Señor soy un pecador, sino asumir una actitud consecuente con el pecado que uno está confesando. Y eso ya me hace pensar, traerlo a nuestros días, ¿sí? Traerlo a nuestros días me hace pensar en el sacramento de la reconciliación o de la confesión. ¿Cuál es la actitud frente al sacramento de la reconciliación? El sacramento de la reconciliación, de la confesión o de la penitencia, como gusten llamarlo, es un sacramento que para celebrarlo hace falta tener para celebrarlo bien, ¿sí? Para celebrarlo con las debidas disposiciones del sacramento, hace falta tener una conciencia de pecado y un espíritu de conversión. Lo cual implica una actitud de humildad frente a Dios. Todos, cuando nos vamos a confesar, porque algunos piensan, no, yo creo que todos no, pero algunos piensan que los sacerdotes no nos confesamos, porque como somos sacerdotes podemos autoperdonarnos, y no es así. No es así. Yo tengo que ir a confesarme con otros sacerdotes cuando tengo la necesidad de confesarme, como cualquiera de los cristianos que puede estar escuchando el video en este momento. Es decir, eso es ley pareja para todos en la iglesia.
en el sacramento de la reconciliación. Pero yo creo que uno tiene que ver bien la actitud que asume frente a este sacramento, porque si bien se obtiene el perdón de los pecados, pero debemos despojar de nuestro pensamiento la concepción mágica. La concepción mágica, así, porque le dije los pecados al sacerdote, Dios me los perdonó. Y no es tan así, hace falta una cantidad de condiciones, Y la que resalta el Evangelio que acabamos de escuchar es justamente la humildad y el espíritu de conversión. La humildad y el espíritu de conversión. Mucha gente, vamos a volver al fariseo por un momento, para ver las distintas actitudes. Mucha gente se acerca al sacramento de la reconciliación y con lo que voy a decir no voy a revelar ningún secreto, porque mucha gente lo hace, ¿sí? Hay gente que hay que enseñarle cómo se tiene que confesar, inclusive gente grande. Vamos a un ejemplo. ¿Cuánto hace que no te confesás? Tanto tiempo. ¿Qué pecados tenés? No, padre, mire, yo no tengo pecados. En realidad yo vengo porque quiero. ¿Cómo yo no tengo pecados? Como el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los demás. Esa es la actitud del fariseo. Es la actitud que Jesús no quiere. ¿Y cómo sabe que Jesús no la quiere? Porque está clarito en el Evangelio que Jesús no quiere ese tipo de actitud. ¿Sí? Entonces tenemos en la confesión aquel que va a confesar virtudes. Yo soy bueno, padre, yo voy a misa todos los domingos, yo rezo, hago todo el bien que puedo, pero resulta que fulano, y ahí empieza a confesar los pecados de fulano. Fulano es malo conmigo, me hace esto, me hace lo otro, que mi marido, que mi mujer, que mi hija, que mi yerno, que mi nuera, que mi cuñada. Entonces te nombran a toda la familia. Son todos pecadores, menos vos, que te estás confesando. ¿Sí? Entonces llega un momento que el sacerdote, yo lo freno, ¿no? Cuando es así. Bueno, no, para un cachito. Vos te viniste a confesar. Y cuando uno se viene a confesar, se viene a confesar de los pecados. ¿Qué pecados tenés? Pensá un poco en vos. Porque deja que tus parientes se confiesen ellos, cuando tengan ganas de venir a confesarse, cuando lo crean conveniente y si quieren venir. Vos viniste vos. Entonces confesá vos tus pecados. ¿Sí? Como el publicano. Actitud humilde y de conversión. Entonces, lo que se recomienda siempre, antes de acercarse a la confesión, es hacer un examen de conciencia. El examen de conciencia consiste en desnudar mi conciencia delante de Dios, sabiendo que Dios todo lo sabe y todo lo ve, y ver qué pecados voy a confesar. ¿Y por qué tengo que confesarlos? Y tengo que confesarlos por aquello que Jesús le dice a los discípulos. Los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Es decir, el sacerdote, por el sacramento del orden sagrado, tiene el poder de perdonar los pecados. Jesús lo estableció así. Está en la Biblia, está en los Evangelios, está en el capítulo 20 de San Juan. Entonces, eso por un lado. Ir a la confesión con un espíritu de humildad y de conversión. Pensar muy bien, ¿qué voy a confesar? ¿Qué voy a decir? Si objetivamente, o sea, si tengo la cabeza bien, a veces puede ser que no esté bien, que haya una persona que tenga problemas mentales. Bueno, eso está más que disculpado. Pero si tenés la cabeza bien y sos capaz de objetivarte y mirar desde fuera de vos mismo, de hacer una introspección y ver adentro, o sea, objetivarte y ver tu vida delante de Dios, entonces vos sabés, tu conciencia te dicta si hiciste el bien o hiciste el mal. Entonces vos, esas personas que te dicen que no tienen pecado, vos le preguntás, bueno, sí, pero ¿y cómo te llevas con los que convivís? Por ejemplo, ¿no? Uy, con fulano me llevo a las patadas.
no lo puedo ni ver, porque usted sabe que es malo, que me hace esto, que me hace lo otro. Otra vez la aureola de santidad. No, para un poquito. Vos, ¿qué es lo que vos haces? Como el publicano, reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce tu pecado delante de Dios. Y dejate aconsejar por el sacerdote, porque el sacerdote tiene la gracia del sacramento del orden para poder aconsejarte. Tiene la gracia del sacramento del orden para poder absolverte. Y también, desde un punto de vista psicológico, humano, si se quiere llamar de una forma, desde afuera puede ver lo que está pasando y aconsejarte en base a lo que vos le estás diciendo. Ahora, si vos venís al confesionario como el fariseo a contarme tus virtudes, yo te digo, bueno, muchas gracias, me has edificado, sos mejor que yo, andate, chao, listo. Dejemos paso a los pecadores entonces, que vengan por aquí. Mucho cuidado con esto, que no nos pase, que no nos pase. O sea, el Evangelio de hoy nos muestra estos dos tipos de actitudes, se me lo engalatraba. La actitud del fariseo, que no se reconoce pecador. El tema de que vos no te reconozcas pecador es que después vos tenés que rendir cuenta a Dios. Es decir, no podemos vivir de espaldas a Dios como si Dios nunca me fuera a pedir cuenta de mis actos. Dios llega un momento que me va a pedir cuenta de mis actos, cuando me toque contemplarlo cara a cara, cuando me toque el juicio personal, el juicio individual. Dios me va a juzgar según mis obras. Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, me va a juzgar según mis obras. Entonces cuidado con este tipo de actitudes, porque si vos no las reconoces acá en este mundo, Dios te las va a mostrar en el otro mundo. Dios te las va a mostrar en la vida eterna. Dios te las va a mostrar en el juicio. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues a Dios no le podemos decir, no, vos sabés, Señor, que yo soy tan bueno, que mi cuñado, que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi hija, que mi yerno, que que el otro, que el vecino, que aquí, que allá. Porque Dios te va a enfrentar y te va a decir, no, sí, tenés razón de lo que estás diciendo, que estos hicieron esto porque lo viste y fuiste objetivo y lo viste, pero vos, esto. Mucho cuidado con esto, porque es una tentación demoníaca, puedo decir. Recuerden que yo siempre digo, el demonio no es el de las películas, el que asusta. El demonio es el que confunde las conciencias, el que te impide llegar a la gracia de Dios. Ese es el demonio. Ahí se manifiesta el demonio. Y esa es una tentación muy frecuente en la vida espiritual. Una tentación muy frecuente en la vida espiritual. Por eso, queridos hermanos, que este domingo nos encuentre con este tipo de actitud. Tratemos de reflexionar acerca de nuestra humildad y nuestro espíritu de conversión. El Evangelio termina diciendo que el publicano volvió a su casa justificado. ¿Por qué volvió a su casa justificado? Significa perdonado, santificado. ¿Por qué volvió justificado? Porque fue humilde y en consecuencia, o sea, no lo dice claro, no lo dice explícitamente, lo que muestra explícitamente es la humildad, pero lo que está implícito y se deduce es el espíritu de conversión, de no volver a caer en esas faltas. Daría para más esto, ¿no? Por ejemplo, con esto termino ya. Y padre, ¿qué me voy a estar confesando si siempre me confieso de lo mismo? Yo cuando me dicen así le digo, bueno, dale gracias a Dios que no tenés todos los días un pecado nuevo, por lo menos siempre el mismo, ¿no? Pasa que sí es cierto, todos tenemos un pecado predominante en nuestra vida, todos tenemos un tornillo flojo, todos tenemos el mismo tornillo flojo que nos va a acompañar durante
toda nuestra vida. Bueno, ese confesarse siempre de lo mismo está significando un trabajo de vida espiritual. Un trabajo de vida espiritual. Esto también forma parte de la humildad y del espíritu de conversión. Señor, tengo este defecto, padezco este defecto. Me pongo en tus manos, me vuelvo a poner en tus manos. Y como dice el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca te canses de pedirle perdón a Dios. Siempre confiando en la misericordia de Dios. Muy bien, queridos amigos, los dejo entonces con estos pensamientos y nos estaremos viendo, si Dios quiere, para la próxima. Chau a todos.